He conocido a miles de farsantes, pero nunca a uno que se reconociera a sí mismo como tal. El conocimiento de uno mismo no es demasiado habitual. Oyuda. Aprender a observar. ¿Cómo saber cuándo peligra la seguridad? Comencemos este capítulo analizando una conversación crucial fallida. Imagine que acaba de terminar un acalorado debate con un grupo de personas a quien supervisa. Lo que comenzó como una conversación inofensiva acerca del calendario del nuevo producto ha terminado como una desagradable discusión. Al final, después de una hora de reproches y quejas, cada cual se ha retirado a su respectivo rincón. Ahora camina por el pasillo intentando comprender qué ha sucedido. En cuestión de minutos, una discusión inocente se ha transformado en una conversación crucial, y luego en una conversación frustrada, sin que logre recordar por qué. Si recuerda un momento de tensión cuando empezó a enfatizar su punto de vista con cierta rudeza, y 8 personas se le quedaron mirando como si acabara de degollar un pollo con sus propios dientes. Pero al cabo de un rato, la reunión se acabó. Lo que no ha advertido es que 2 amigos suyos se alejan caminando por el pasillo en la dirección opuesta mientras analizan la reunión jugada a jugada. Ellos sí saben lo que ocurrió. Ha vuelto a suceder lo mismo. El jefe comenzó a presionar tanto con sus prioridades personales que todos reaccionamos a la defensiva. ¿Te has dado cuenta de que en un momento dado todos nos resultamos sorprendidos al mismo tiempo? Desde luego, yo me porté tan mal como el jefe. Hablé con frases absolutas. Solo señalé hechos que apoyaban mi punto de vista y luego acabé con una lista de absurdas reclamaciones. Mordí el anzuelo como un simple pez. Más tarde aquel día, hablando con sus compañeros sobre la reunión, ellos explican qué ocurrió. Usted estaba presente, pero de alguna manera no captó lo que realmente sucedió. Eso es porque te encontrabas tan enfrascado en el contenido de la conversación, explica nuestro compañero. Te importaba tanto la rotación de turnos que te cegaste ante las condiciones. ¿Ya me entiendes? Quiero decir, cómo se sentían y reaccionaban todos, la postura que adoptaba este tipo de cosas. ¿Tú viste todo eso mientras mantenías una conversación acalorada?, pregunta usted. Sí, responde su compañero. Siempre presto atención a los 2 elementos. Cuando las cosas comienzan a ponerse feas, observo el contenido de la conversación, además de las condiciones. Identifico y analizo el qué y por qué. Si eres capaz de ver por qué las personas se irritan o se guardan sus opiniones, o incluso por qué se cierran en sí mismas y callan, puedes hacer algo para que se reanude el diálogo. ¿Observas las condiciones y luego sabes qué hacer para dialogar? A veces, responde su colega, pero tienes que aprender a saber exactamente qué buscas. Es como una especie de primeros auxilios sociales. Cuando estás atento al momento en que una conversación se vuelve crucial, puedes responder rápidamente. Cuando antes te percates de que no estás dialogando, más fácil resulta volver atrás y el costo será menor. Pero, prosigue su amigo, la triste realidad es que cuando más tardes en darte cuenta de que no estás dialogando, más difícil resulta volver atrás y mayores son los costes. A usted le cuesta creer lo elemental que es este consejo, y aún así jamás había pensado en ello. Aún más curioso, su compañero sí ha reflexionado sobre el asunto. De hecho, tiene todo un vocabulario para nombrar lo que sucede durante una conversación crucial. Es como si hubiésemos estado hablando distintas lenguas. Atento a las condiciones. En realidad, a la mayoría nos cuesta emplear este método dual. Estar alerta al contenido y las condiciones al mismo tiempo, especialmente cuando hay importantes factores en juego y las emociones son intensas. Entonces nos vemos tan atrapados en nuestro discurso que se nos hace casi imposible sustraernos de la discusión para ver qué nos está sucediendo, a nosotros y a los demás. Y aún que lo que vemos nos sorprenda lo bastante como para pensar, vaya, esto se ha puesto feo, ¿y ahora qué? Puede que no sepamos a qué estar atentos para producir un giro en la conversación. Puede que no tengamos un panorama suficientemente amplio de lo que está sucediendo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que nos encontremos en medio de un acalorado debate y no veamos qué sucede realmente? Puede que una metáfora nos ayude. Es algo parecido a ir a pescar con mosca por primera vez, con un especialista. Nuestro amigo no para de decirnos que lancemos nuestra mosca río arriba, unos 2 metros más arriba de aquella trucha marrón, justo ahí.
Lo que pasa es que no podemos ver la trucha marrón justo ahí. Él sí puede verla porque sabe qué es lo que tiene que buscar. Nosotros creemos que podemos, creemos que tenemos que buscar una trucha marrón. En realidad, tenemos que buscar la imagen distorsionada de una trucha marrón bajo el agua mientras nos ciega el reflejo del sol en la superficie. Tenemos que buscar algo diferente a ese bicho que nuestro padre ha disecado y colgado encima de la chimenea. Es necesario tener el conocimiento y la práctica para saber qué buscar y luego efectivamente verlo. ¿Qué es lo que buscamos cuando estamos en medio de una conversación crucial? ¿A qué debemos estar atentos para captar los problemas antes de que se vuelvan demasiado graves? En realidad, debemos ser sensibles a 3 condiciones diferentes. El momento en que una conversación se vuelve crítica, a señales de las que las personas no se sienten seguras y nuestro propio estilo bajo presión. Echemos una mirada a cada uno de nuestros francotiradores de la conversación. Aprender a reconocer las conversaciones cruciales. En primer lugar, manténgase alerta al momento en que una conversación deja de ser rutinaria u ofensiva o inofensiva para convertirse en una conversación crucial. De la misma manera, cuando se prepare a entablar una conversación difícil, preste atención al hecho de que está a punto de entrar en una zona de peligro. De otra manera, es muy posible que se entregue a trucos absurdos antes de que se dé cuenta de lo que ha sucedido. Y como señalábamos anteriormente, cuando más se aleje del camino, más difícil será volver a él, y más elevados los costes. Para captar a tiempo los problemas, debemos reprogramar nuestra mente para que se mantenga atenta a las señales que indican que nos encontramos en una conversación crucial. Algunas personas toman conciencia antes de que algo dé señales físicas. Pues pensemos en lo que sucede con nuestro organismo cuando las conversaciones se ponen difíciles. Todos somos algo diferentes. ¿Cuáles son sus señales? ¿Cuáles querían que sean? Aprenda a verlas como señales que sugieren a dar un paso atrás, bajar la intensidad y empezar por el corazón antes de que las cosas se nos escapen de las manos. Otros están atentos a sus emociones antes de percatarse de las señales corporales. Se dan cuenta de que tienen miedo, se sienten dolidos o irritados y comienzan a reaccionar ante estos sentimientos o a reprimirlos. Estas emociones también pueden ser grandes claves para decirnos que demos un paso atrás, disminuyamos la intensidad y hagamos lo necesario para volver a activar nuestro cerebro. La primera clave de algunas personas es conductual. Para ellas es como una experiencia astral. Se ven a sí mismas alzando la voz, señalando con el dedo como si fuera un arma cargada o retrayéndose en el silencio. Solo entonces se dan cuenta de cómo se sienten. Por lo tanto, reflexione un momento sobre sus conversaciones más difíciles. ¿Qué claves puede utilizar para reconocer que su cerebro comienza a desactivarse y que corre riesgo al distanciarse de un diálogo sano? Aprenda a identificar problemas de seguridad. Si es capaz de captar las señales de que la conversación entra en una fase crítica, antes de verse tan sumido en la discusión contingente que no pueda sustraerse del contenido, ya puede comenzar inmediatamente a utilizar un sistema dual. ¿Y a qué debería concretamente estar atento? Las personas dotadas para el diálogo están siempre atentas a la seguridad, prestan atención al contenido y son sensibles a las señales de que los demás se han vuelto temerosos. Cuando sus amigos, sus seres queridos o sus compañeros se distancian de un diálogo sano, ya sea imponiendo sus opiniones o al fondo o manteniendo deliberadamente sus ideas fuera del fondo, ellos centran inmediatamente su atención en saber si los demás se sienten seguros o no. Cuando es seguro, podemos decir cualquier cosa. Esta es la razón por la que los comunicadores más dotados mantienen un ojo vigilante en la seguridad. El diálogo exige el libre flujo de significados. Y punto. Cuando tememos que las personas no queden convencidas con nuestras ideas, empezamos a presionar demasiado. Cuando tememos que nos hagan daño en algún sentido, empezamos a inhibirnos. Estos dos tipos de reacciones, combatir y huir, están motivados por el mismo sentimiento, el miedo. Por otro lado, si nos sentimos bastante seguros, podemos hablar de casi cualquier cosa y las personas nos escucharán. Si no tememos ser agradecidos o humillados, podemos oír casi cualquier opinión sin adoptar una actitud a la defensiva. Esta es una afirmación bastante sorprendente. Piense en ella.
Estamos sugiriendo que la gente rara vez se pone a la defensiva simplemente por lo que usted está diciendo. Solo se pone a la defensiva cuando ya no se siente segura. El problema no es el contenido de un mensaje, sino las condiciones de la conversación. Como vimos antes, desde que somos bastante pequeños empezamos a llegar a la conclusión de que no se puede ser al mismo tiempo sincero y respetuoso. Básicamente, nuestra conclusión es que hay algunos mensajes que no podemos transmitir a determinadas personas, y con el paso del tiempo, esta lista de mensajes se hace cada vez más extensa, hasta que nos encontramos manejando inadecuadamente la mayoría de las conversaciones cruciales. Si lo que sugerimos aquí es cierto, entonces el problema no es el mensaje. El problema es que usted y yo no ayudamos a que los demás se sientan seguros al oír el mensaje. Si somos capaces de aprender a ver cuando la gente empieza a sentirse insegura, entonces podremos tomar medidas para remediarlo, lo cual significa que el primer desafío consiste sencillamente en ver y comprender que la seguridad corre peligro. Piense en su propia experiencia. ¿Recuerda haber sido objeto de comentarios realmente hirientes por parte de alguien y no haber adoptado una actitud a la defensiva? Al contrario, fue capaz de aceptar los comentarios, después reflexionó sobre ello, permitió que influyera en usted. Si esto ha sucedido, pregúntese por qué. ¿Por qué en esta ocasión fue capaz de aceptar comentarios potencialmente amenazadores con tanta tranquilidad? Si usted se parece al resto de nosotros, es porque creyó que la otra persona deseaba lo mejor para sus intereses. Además, usted respetaba la opinión de esa otra persona. Se sentía seguro escuchando los comentarios porque confiaba en los motivos y en la capacidad de la otra persona. No tenía necesidad de defenderse de lo que decía, aunque no le gustase lo que estuviera diciendo. Al contrario, si no nos sentimos seguros, no aceptamos comentarios. Es como si el fondo de significados estuviese sellado con una tapa. ¿Qué quieres decir con que no tengo buen aspecto? ¿Te estás riendo de mí? ¿Me estás insultando? Cuando no nos sentimos seguros, incluso los comentarios mejor intencionados parecen sospechosos. Cuando no hay seguridad, empieza a cegarse. Al permanecer atento a las transgresiones contra la seguridad, no solo podrá ver cuánto peligra el diálogo, sino también reactivar su mente. Como ya hemos señalado, cuando nuestras emociones comienzan a cobrar intensidad, las principales funciones cerebrales reaccionan desactivándose. No solo nos preparamos para huir físicamente, sino que nuestra visión periférica de hecho se vuelve más estrecha. En realidad, cuando nos sentimos verdaderamente amenazados, apenas podemos ver más allá de lo que tenemos adelante. Al sustraernos al contenido de un argumento y estar atentos al miedo, reactivamos el cerebro y recuperamos nuestra visión amplia. Como sugerimos anteriormente, cuando le damos a analizar un nuevo problema a nuestro cerebro, eso afecta el funcionamiento de este. Los centros del razonamiento superior están más activados y tenemos menos probabilidad de estar aturdidos y bastante más de tener éxito en nuestras conversaciones cruciales. No dejar que los problemas de seguridad nos descentren. Agreguemos una nota de precaución. Cuando las personas comienzan a sentirse inseguras, empiezan a comportarse de manera inadecuada. Ahora bien, puesto que no se sienten seguras, usted debería pensar, vaya, no se sienten seguras. Tengo que hacer algo. Quizá procurar convertirlo en algo más seguro. Eso es lo que debería pensar. Por desgracia, cuando otros se sienten inseguros, puede que intenten reírse de usted, insultarlo o impresionarlo con sus argumentos. Este tipo de conducta agresiva no estimula precisamente al diplomático que hay en usted. De modo que en lugar de entender su agresión como una manifestación de que peligra la seguridad, lo toma al pie de la letra, como un ataque. Me está atacando, piensa. Entonces la parte reactiva de su cerebro entra en acción y usted responde de la misma manera, o quizás intente escapar. En cualquier caso, no utiliza un sistema dual ni recurre a una habilidad para restablecer la seguridad. Al contrario, se convierte en una parte del problema cuando se ve arrastrado al conflicto. Imagine el alcance de lo que sugerimos con esta proposición. Le pedimos que interprete el silencio y la violencia como señales de que las personas se sienten inseguras. Le pedimos que luche contra su tendencia natural a responder de la misma manera. Y le pedimos que renuncie a años de práctica, quizás incluso una eternidad de herencia genética, que le incita a huir o a provocar una pelea. Y a cambio le sugerimos que interprete el estímulo. Aquello es una señal de que la otra persona se siente insegura. ¿Y luego qué? Hay que hacer algo para darle seguridad. Por supuesto, esto puede ser una tarea difícil, pero merece la pena. Esta habilidad es el eje central de todo lo que sigue y también es la puerta de acceso
para obtener todos los beneficios que reciben aquellos que manejan las conversaciones cruciales con habilidad. Imagine una influencia mayor, una relación reforzada, unos equipos más fuertes y un liderazgo más efectivo. Conecte su capacidad para identificar y reaccionar a los problemas de seguridad. En el próximo capítulo analizaremos cómo, por ahora, limitémonos a aprender a estar atentos a la seguridad y luego mostrarnos curiosos y no enfadarnos ni atemorizados. El silencio y la violencia. Cuando las personas comienzan a sentirse inseguras, eligen uno de estos dos caminos, o guardan silencio o se vuelven agresivos. Conocemos ese aspecto, sin embargo, agreguemos algunos detalles, así como unos cuantos conocimientos de lo que hay que buscar pueden convertir el agua turbia en una trucha marrón. Conocer unas cuantas formas habituales del silencio y la violencia nos ayudan a ver problemas de seguridad cuando comienzan a aparecer. De esta manera podemos distanciarnos, restablecer la seguridad y reanudar el diálogo, antes de que el daño sea demasiado grande. El silencio. El silencio es cualquier manera de abstenerse deliberadamente de aportar información al fondo de significados. Casi siempre responde al deseo de evitar problemas potenciales y siempre restringe el flujo de significados. Los métodos varían desde hacer juegos de palabras hasta evitar del todo a una persona. Las tres formas más habituales del silencio son enmascarar, evitar y retraerse. Enmascarar. Consiste en restar importancia a nuestras verdaderas opiniones o manifestarlas de forma selectiva. El sarcasmo, dorar la píldora y la evasión son algunas de las formas más habituales. Creo que tu idea es brillante. Sí, eso es. Lo que me preocupa es que otros no sepan captar las sutilezas. Hay ideas que nacen antes de tiempo, de modo que deberías esperarte a encontrar cierta, resistencia menor. Significado. Tu idea es insensata y la gente se opondrá a ella hasta el último aliento. Sí, claro, funcionará de maravilla. Tú ofrece rebajas a la gente y seguro que vendrán del otro extremo de la ciudad para ahorrarse 6 centavos en una caja de detergente. ¿De dónde sacas estas ideas? Significado. ¿Qué idea más descabellada? Evitar significa alejarse completamente de temas delicados. Conversamos, pero sin abordar el fondo del asunto. ¿Qué me parece tu nuevo traje? Bueno, ya sabes que el azul es mi color preferido. Significado. ¿Qué pasó? ¿Te encontraste la ropa en un circo? Hablando de ideas para reducir los costos, ¿y si diluimos el café? ¿O si imprimimos en ambas caras del papel en las fotocopias? Significado. Si realizo sugerencias triviales, puede que podamos evitar hablar de cosas delicadas, como la inoperancia del personal. Retraerse. Significa marginarse del todo en una conversación. O abandonamos la conversación o abandonamos la habitación. Perdóname, tengo que responder una llamada. Significado. Prefiero arrancarme el brazo a mordiscos que dedicar un solo minuto más a esta reunión inútil. Lo siento, no volveré a hablar de cómo compartir la factura del teléfono. No creo que nuestra amistad pueda soportar otra batalla. Significado. No podemos hablar ni del tema más sencillo ni discutir. La violencia. La violencia es cualquier estrategia verbal que busque convencer, controlar u obligar a otros a adoptar nuestro punto de vista. Se opone a la seguridad al pretender imponer significados al fondo. Los métodos varían desde el insulto y el monólogo hasta las amenazas. Las tres formas más habituales son controlar, estigmatizar y atacar. Controlar. Consiste en obligar a otros a adoptar nuestra manera de pensar. Se consigue ya sea imponiendo nuestros puntos de vista a otros o dominando la conversación. Los métodos suelen ser interrumpir a los demás, exagerar la postura, hablar en términos absolutos, cambiar de tema, recurrir a preguntas dirigidas para controlar la conversación. No hay ni una sola persona en el mundo que no haya comprado una de estas cosas. Son el regalo perfecto. Significado. No tengo justificación por haber gastado nuestro dinero, ahorrado con tantos sacrificios en este costoso juguete, pero realmente lo deseo. Hemos probado su producto, pero era un absoluto desastre. Todos saben que no pueden hacer sus entregas a tiempo y que su atención al cliente es la peor del mundo. Significado. No estoy seguro de los hechos reales, así que recurriré a la exageración para captar su atención. Estigmatizar. Es colgarle una etiqueta a las personas o a las ideas para después desecharlas con un estereotipo o categoría general.
Tus ideas son prácticamente la de un cavernícola. Cualquiera que sepa razonar aprobaría mi propuesta. Significado: mi casa no se sostiene con sus propios méritos, así que para conseguir lo que quiero, te atacaré personalmente. No pensarás escuchar lo que dicen. Madre mía, en primer lugar, son de la casa matriz. En segundo lugar, son ingenieros. ¿Hace falta decir algo más? Significado: si consigo hacer creer que todo el personal de la casa matriz y todos los ingenieros son unos incompetentes o estén equivocados, no tendré que explicar nada. El ataque habla por sí solo. Renunciamos a vencer a una discusión para infligir daños a la otra persona. Entre las tácticas encontramos el desprecio y las amenazas. Tú intenta esa estúpida maniobra y ya verás qué sucede. Significado: me saldré con la mía aunque tenga que hablar mal de ti y amenazar con alguna vaga represalia. No escuches ni una palabra de lo que dicen, Jim. Lo siento, Jim, pero conozco muy bien a los tipos como tú. Solo intentas facilitar las cosas a tu equipo mientras nos haces sufrir a los demás. Ya te he visto hacerlo antes. Eres un verdadero imbécil. ¿Lo sabías? Sí, lo siento, pero alguien tiene que tener lo que hace falta para decir las cosas como son. Significado: para conseguir lo que quiero, hablaré mal de ti y luego me comportaré como si fuera la única persona íntegra. Preste atención a su estilo bajo presión. Supongamos que ha permanecido atento tanto al contenido como a las condiciones. Presta atención especial al momento de que una conversación se vuelve crítica. Para captar este importante momento, busquen las señales de que peligra la seguridad. Aun cuando la seguridad es transgredida, sabe estar alerta a diversas formas de silencio y violencia. ¿Está completamente preparado? ¿Ha visto todo lo que hay que ver? En realidad no. Quizá el elemento más difícil de observar atentamente mientras está concentrado en aplicar un sistema dual es su propia conducta. Sinceramente, la mayoría de las personas experimentan dificultades para lograrlo. Y luego está el problema de que presentan otras personas cuando emplean todo tipo de tácticas. Tiene que observarlas con mirada muy aguda. No es de extrañar que la atenta vigilancia de su propia conducta tienda a pasar a segundo plano. Además, no es como si pudiese abandonar su propio cuerpo y se observa a sí mismo. Se encuentra del lado equivocado de la mirada. Escaso autoseguimiento. En realidad, todos tenemos dificultades en ciertos momentos para controlar nuestra conducta. A menudo perdemos toda semblanza de la delicadeza social cuando nos ensimismamos tanto con las ideas y las causas que perdemos el sentido de lo que hacemos. Intentamos abrirnos paso como matones. Hablamos cuando no deberíamos. Nos refugiamos en un estricto mutismo. Hacemos cosas que no funcionan. Todo en nombre de la causa. Al final, tenemos tan escasa conciencia que nos convertimos en algo parecido a ese personaje inventado por el cómico Jack Handy. La gente no paraba de hablar de lo mala persona que era este tipo, que vivía en nuestro barrio. Quise averiguarlo personalmente. Llamé a su puerta, pero él dijo que no era la mala persona de la que hablaban, que la mala persona vivía en esa casa de ahí. Oye, imbécil, dije yo, esa es mi casa. Por desgracia, cuando somos incapaces de controlar nuestra propia conducta, hacemos bastante el ridículo. Por ejemplo, hablamos con nuestro cónyuge acerca de que nos ha dejado esperando en el taller mecánico más de una hora. Después de señalar que solo ha sido un malentendido, nuestro cónyuge exclama: no tienes por qué enfadarte. Y entonces pronunciamos las famosas palabras: no estoy enfadado. La verdad es que cuando lo negamos, lo hacemos escupiendo rabiosamente y la vena de la frente se nos hincha hasta alcanzar el tamaño de una pequeña serpiente pitón. Nosotros, como es natural, no vemos la incoherencia de nuestra respuesta. Estamos metidos en medio del asunto y no nos parece bien que nuestro cónyuge se ría de nosotros. También practicamos este juego de la negación cuando a la pregunta ¿qué pasa?, contestamos ingenuamente: no pasa nada. Con un quejido, luego arrastramos los pies y miramos el suelo y parecemos dolidos. Para observarse atentamente a sí mismo. ¿Qué se requiere para ser capaz de distanciarse de la discusión y estar atentos al proceso? Hay que observar atentamente a uno mismo. Esto exige prestar atención a lo que hacemos y el efecto que ello tiene, y si es necesario alterar la estrategia, más específicamente observe atentamente para ver si tiene efecto positivo o negativo en la seguridad. Su estilo bajo presión prueba. ¿Qué tipo de observador es usted cuando se trata de sí mismo? Una buena manera de potenciar la conciencia de sí mismo consiste en analizar su estilo de bajo presión. ¿Qué hace cuando la conversación se vuelve difícil? Resumen: aprender a observar.
Cuando nos vemos atrapados en una conversación crucial, es difícil ver exactamente qué sucede y por qué. Cuando una conversación comienza a volverse tensa, a menudo hacemos exactamente lo contrario de lo más indicado. Recurrimos a los componentes menos sanos de nuestro estilo bajo presión. Aprender a observar. Para abandonar este círculo vicioso, aprende a observar. Aprenda a observar el contenido y las condiciones. Preste atención al momento en que las cosas se vuelven críticas. Aprenda a identificar los problemas de seguridad. Observe si otros adoptan una actitud de silencio o violencia. Esté atento a los arranques de su estilo bajo presión.